¿verdad? Aleluya. Mateo capítulo 28. ¿Cuántos están contentos porque Cristo resucitó? Aleluya. No deje de alabar a Dios porque Dios bendice al que le alaba, hermano. Capítulo 28 de Mateo, le voy a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 20. Por si no leyó la semana, pues va a leer aquí. Sí, todo el capítulo. Dice la palabra de Dios, Mateo 28, del 1 al 20. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, estando nosotros dormidos. Y esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y ahí le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Jesús, porque en ti tenemos vida y una fe firme. Gracias Padre por estos momentos gloriosos, Señor. Tú resucitaste, Cristo, tú resucitaste, aleluya. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos contentos, hermanos. Amén. El día de hoy hablaremos este mensaje, el mensaje de resurrección, que es un mensaje vivo, un mensaje actual. Y la palabra de Dios nos muestra un hecho asombroso. Nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y como siempre lo he dicho, los cristianos nos alegramos en una tumba vacía. Los cristianos nos gozamos porque hay una tumba vacía. Nuestra fe está fundada en Jesucristo, en alguien que resucitó. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y porque Él vive, nosotros esperamos, confiamos en mañana. Y esperamos el bien en mañana. ¿Por qué? Porque Él vive y nuestra confianza está puesta en Él. El día de hoy le hablaré de un mensaje vivo. Un mensaje vivo. Dígale al que está a su lado: la resurrección es un mensaje vivo. Otra vez, la resurrección es un mensaje vivo. Pero ¿por qué, hermano, es un mensaje vivo, hermano? En primer lugar, porque había una palabra que se tenía que cumplir. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer ahorita, que vinieron al amanecer el primer día de la semana María Magdalena y la otra María. Eso es para los católicos. Y la otra María vinieron y hubo un terremoto fuerte. Un ángel del Señor descendió y se
sobre una piedra y era con vestidos blancos, su rostro resplandeciente como un relámpago. Y les dijo: buscáis a Jesús, no está aquí. Vengan y vean. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esta palabra, ha resucitado como dijo, nos habla de algo que el Señor Jesús ya había hablado de eso a sus discípulos. Él ya había hablado de ese tema, ya había mencionado en varias ocasiones que Él iba a resucitar. Les está diciendo el ángel, Él ha resucitado como dijo. Marcos capítulo 8, verso 31. El Señor Jesús comenzó a enseñarles y les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y dice, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Lucas capítulo 9, verso 21. Pero Él les mandó que nadie dijese esto, encargándoles rigurosamente. Lucas 21, 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al 3er día. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermano? Que ya el Señor Jesús les había hablado de lo que iba a acontecer. Ya el Señor Jesús les había hablado de ese tema, que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar. En Juan capítulo 2, cuando el Señor Jesús saca a los vendedores del templo, se enojaron los judíos, no solo habló a sus discípulos, también habló al pueblo, los judíos. Se enojaron, se molestaron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Danos una señal. Juan capítulo 2, verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su cuerpo y estaba hablando que en 3 días iba a ser levantado. Mateo capítulo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Se da cuenta, hermano? Que era un tema que el Señor Jesús estaba hablando y habló a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino también a todo el pueblo, y había dado una palabra que algo iba a pasar. Después que sucede el acontecimiento, los discípulos recuerdan eso, que el Señor Jesús ya les había hablado de eso, el Señor Jesús ya había mencionado ese tema, y ellos estaban experimentando el cumplimiento de la palabra. Diga, experimentaron el cumplimiento de la palabra. Había una palabra que se debía cumplir, que el Señor Jesús habló y debía cumplirse. Y sabe, hermano, a veces así sucede, que no recuerda palabra que Dios ya le dio a su vida, o que el Señor un día le dio y le dio cierta palabra y usted no la recuerda y no pasa por su mente. No recuerda ciertas promesas que Dios ya le habló. En muchas ocasiones sucede lo mismo al creyente. Viene, escucha la palabra y sale y ya no recuerda nada, no recuerda de qué se habló el domingo pasado. A lo mejor lo del viernes sí recuerdan porque lo tienen fresco el tema, pero del domingo pasado. Y qué difícil, hermano, a veces pasa uno crisis, situaciones tremendas y no recuerda uno las palabras. A veces el cristiano, el único texto que se sabe es uno que leyó en Facebook, porque pasa ahí más tiempo. Pero en el momento difícil, rara vez recuerda cierta palabra que Dios ya le había dado. Los discípulos estaban tristes, desanimados, corrieron, estaban asustados. ¿Qué vamos a hacer? Ya no está Jesús, ya no está el maestro. Tal vez se llenaron de ansiedad. ¿Qué va a suceder mañana? Y nuestro maestro, ¿qué haremos nosotros? No sé, tanta cosa en su mente. Y no recordaban esa palabra que Él ya les había dicho que iba a resucitar el 3er día. Tal vez estaban desorientados. Pero
Pero algo asombroso acabó de suceder. Jesús había resucitado. Y hasta ese momento que están pasando los hechos, ellos empiezan a recordar. Dice Juan capítulo 2, verso 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Hasta ahí se acordaron y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dado. Se acordaron hasta ese día, hasta ese momento, y ahí creyeron la palabra que Jesús había dicho. Creyeron la escritura. Los discípulos estaban tristes, desanimados, asustados, con miedo, con ansiedad por lo que iba a suceder mañana. Pero la noticia llegó y recordaron que Jesús ya les había dicho eso y creyeron. Hay creyentes que viven encadenados al pecado, en prisiones, y necesitan recordar que Cristo vino a dar libertad cautivo. Hay creyentes que viven atacados por el diablo todo el tiempo y necesitan recordar que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Hay creyentes que viven en luchas contra espíritus malos todo el tiempo y necesitan recordar que mayor es el que está con nosotros. Hay tanta palabra en la escritura que necesita usted tenerla presente. Hay creyentes que viven con espíritu de enfermedad y necesitan recordar que Cristo llevó toda enfermedad a esa cruz y que por sus llagas somos curados. Porque hay creyentes con espíritu de enfermedad y enfermo, siempre enfermo. Reprenda todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay creyentes que viven en escasez y necesitan recordar que Dios suple toda su necesidad. Así que recuerde la palabra que ya fue dada aquí. No hasta el momento más duro que está sufre y sufre. Recuerdo que una vez recuerde constantemente la palabra. En su palabra, hermano, vamos a encontrar muchísimas respuestas de bendición para usted y para sus hijos, para los suyos, para su casa. Muchas promesas de vida. La clave va a estar en que usted, hermano, crea. Dice que los discípulos creyeron la escritura, ellos ya estaban pasando por un proceso. La clave está en que usted crea en ese proceso en el que usted está pasando. Aunque parezca todo contrario, está pasando. ¿Qué dijo mi esposa bien? Los procesos son necesarios. En ese proceso en el que está usted pasando, crea en la palabra, en la promesa. El Señor no lo va a dejar. No lo va a dejar. Crea siempre, hermano, siempre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra. Si Él habló, va a hacerlo. Si Él ya dio una palabra, lo va a cumplir. Y siempre les digo, no hay diablo que detenga lo que Dios dice que va a hacer. Corresponde a usted creer. Los discípulos, hermanos, estaban pasando un momento triste, claro, su maestro. Pero Él dio una palabra y dijo que iba a resucitar. Y dijo que iba a resucitar y así fue. Y el Señor Jesús habló en varias ocasiones, como ya les dije, que resucitaría. El Señor Jesús, hermano, dijo, entre sus cosas, ¿quieres ser sano?, le dijo una persona. Y así fue. En otra ocasión el Señor Jesús, llegando a una casa, dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Y así fue. En otra ocasión el Señor Jesús le dijo al diablo, apártate de mí, Satanás. ¿Y qué hizo el diablo? Se apartó. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, está hecho. Está hecho. Usted crea lo que el Señor le ha dado, una palabra que le ha dado, y está hecho. A todos Dios les ha hablado siempre. A todos nos ha hablado Dios siempre. Y corresponde que usted crea que Él dijo, porque cuando habla está hecho. Cuando Él habla, los demonios tiemblan, hermano. Tiemblan. El mensaje de la resurrección es un mensaje vivo. Y es una palabra que Él dijo que ya iba a hacerse, y se cumplió. Y se cumplió. Y los discípulos empezaron a recordar, y su fe empezó a crecer, y creyeron en la palabra, creyeron en lo que Él les había dicho. Su fe aumentó. Pero ¿qué más, hermano? Porque es un mensaje vivo. Es un mensaje vivo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere callar el mensaje. Dice el verso 12, Mateo 28, verso 12.
y reunidos con los ancianos hubo un consejo. Y dieron mucho dinero a los soldados romanos que estaban custodiando ahí la tumba. Ellos estaban custodiando ahí la tumba, hermano, porque los sacerdotes, los ancianos pidieron que cuidaran la tumba, porque ellos, los ancianos, llegaron a escuchar y oír que Jesús iba a resucitar al tercer día. Pero como era gente que no aceptaba a Jesús, ellos en su mente siempre estuvo: se lo van a robar el cuerpo a sus discípulos. Con soldados, pusieron sellos romanos en la tumba. En la tumba. Entonces, cuando sucede esto, vinieron, pagaron, dice el verso 18, verso 12, Mateo 28, verso 12. Reunidos los ancianos, hubo un consejo y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron y botaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. Ve, hermano, hermana, acababa de suceder un hecho asombroso, la resurrección de nuestro Señor Jesús, y ya estaba planeando el enemigo algo para desorientar la mente de la gente, para desorientar la fe de la gente, para que la gente le entrara duda. ¿Está resucitado Jesús? Oh, los soldados dicen que sus discípulos vinieron a meter duda. El diablo es mentiroso, hermano, y a lo largo de la historia él ha tratado de desacreditar la resurrección y está inventando mentiras. Pues con razón dice la palabra de Dios que Él es padre de mentira. El diablo. Y siempre ha querido desacreditar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y es un mensaje vivo, ese mensaje vivo. Y el enemigo se levanta. Se reunieron los ancianos, el grupo religioso de la época, porque querían parar la noticia, metiendo duda a la gente. Y querían parar esa noticia porque se estaba expandiendo por todos lados: ha resucitado, ha resucitado. Y pagaron a los soldados para que dijeran: vinieron los discípulos, movieron la piedra, se llevaron el cuerpo. Así que fueron utilizados por el enemigo porque querían callar esa verdad. Querían detener la noticia, pero la noticia ya no se podía detener. Nuestro Señor Jesús resucitó y se estaba expandiendo la noticia: resucitado Jesús. El evangelio no podía detenerse. Vendría una gran predicación que se expandiría hasta nuestros días. Que Jesús resucitó, es un mensaje vivo, y siempre el enemigo ha querido detener y estorbar para meter duda al creyente. Ya les he dicho en otras ocasiones que la gente que adora a la muerte está metiendo dudas diciendo: la muerte tuvo que ver para que muriera Jesús, porque sin ella no hubiera podido morir Jesús. ¿Sí? Están metiendo esa duda, pero no es así. Jesús mismo dijo: mi vida no me la quitan, tengo poder para entregarla y poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Esa gente vive engañada, pero el diablo está metiendo duda, distorsionando a la gente. Y el enemigo siempre ha querido detener a gente que va a impactar. Siempre ha querido detener a gente que va a hacer algo, y les vienen las luchas precisamente cuando te disponías a hacer algo. Precisamente cuando ibas a realizar algo para Dios, te llegó la lucha tremenda, te llegó algo fuerte. Porque el enemigo no quiere que se levanten los hijos de Dios a hacer algo asombroso. Y empieza la lucha y empieza la batalla. No le conviene al enemigo cuando alguien está realizando la voluntad de Dios y le viene la guerra, precisamente cuando más obedeces a Dios, cuando más obedeces la palabra, cuando te dispones a realizar algo. Porque el enemigo quiere detener siempre quiere detener a sus hijos. Él quiso detener a los discípulos. Él quiso detener ese mensaje que iban a predicar muchos creyentes. Jesús resucitó y lo querían detener. Y Él ha querido apagar el propósito de muchos aquí. La luz de Cristo en ustedes. Él ha querido apagar. Recuerda, hermanos, el libro de Lucas capítulo 24. Vemos cómo la noticia ya no la paraba el enemigo. En la historia que vemos ahí en Lucas 24, la historia del camino de Emaús, donde dos de los que habían creído, de los seguidores de Jesús,
Iban caminando de todo lo que estaba aconteciendo en Jerusalén y platicando. Y se les acerca el Señor Jesús a un lado. ¿Qué pláticas son estas? Dice Lucas 24:17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Y dice el verso 18. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido lo que ha acontecido en estos días? Vean la noticia. Ya estaba expandiéndose por todos lados. Eres el único que no sabe que ha resucitado Jesús. Eres el único que no. La noticia no la pudo parar el enemigo. Vea cómo la noticia se expandía. La resurrección de nuestro Señor Jesús es un hecho asombroso hasta nuestros días. Y se han levantado personas a querer desacreditar la resurrección. Y el enemigo sigue luchando para desacreditar la resurrección y para desacreditar el evangelio, la predicación, metiendo mentiras a cristianos para que duden en su fe. ¿Sabe, hermano, que la iglesia de Corintios, estamos viendo Corintios los viernes, Pablo trató ese tema de la resurrección porque había unos dentro de la iglesia que se habían metido y decían: no hay resurrección, no hay resurrección. Y Pablo tuvo que tratar sobre la duda que se estaban metiendo ahí, porque ya había muchos creyentes que habían muerto en Cristo, y Pablo tiene que aclararles que la resurrección, hermano, de nuestro Señor Jesucristo fue un hecho, y que Jesús fue primicia de eso, y que los que duermen tienen esperanza y que un día van a resucitar. Y Pablo tiene que aclarar, porque el diablo se mete en muchas mentes de personas para meter duda a otros cristianos. Todos los cristianos, hermanos, que guardaron la fe y que ahora duermen en Cristo, un día van a resucitar en un cuerpo glorificado. Y los que estén vivos van a ser arrebatados y transformados. Jesucristo, hermano, es la primicia de la resurrección. Y Pablo les habla de ese tema y les hace ver que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la fe, vana sería la creencia, vana sería creer en sus palabras, vano sería creer en lo que dijo Jesús si Él no hubiera resucitado. Les dice Pablo: hermano, hermana, qué hermoso es saber que nuestra fe está fundamentada en Jesús que resucitó, en alguien que resucitó. Nuestra fe está fundamentada en Él. Qué hermoso saber que creemos las palabras que Él dijo a alguien que resucitó. Qué hermoso saber que nosotros obedecemos a alguien que resucitó. Qué hermoso, hermano, es eso. Porque a lo largo de la historia se han levantado líderes, famosos, reyes, gente importante con muchas enseñanzas, pero todos están en una tumba. Buda está en una tumba, Mahoma está en una tumba, Jesucristo dejó la tumba vacía, Él vive. Y nuestra fe está fundamentada en Él. Jesucristo resucitó y nos gozamos porque hay una tumba vacía. Lo siento mucho por los que tienen su esperanza en Mahoma. La diferencia, hermano, del nombre de Mahoma, a ver si no me bloquean y me tiran, y el nombre de Jesús, hermano, es que en el nombre de Jesús tiemblan los demonios. En el nombre de Jesús es sanada la gente. En el nombre de Jesús hay salvación. En el otro nombre no. En el nombre de Jesús hay libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es un nombre sobre todo nombre, un nombre en el cual se doblará toda rodilla, los que están arriba en el cielo, abajo aquí en la tierra y debajo de sobre la tierra, porque no hay otro nombre por el cual nosotros podemos ser salvos, solo el nombre de Jesucristo. Buda dijo: busquen la verdad. Mahoma dijo: no sé el propósito de la vida. Y Confucio dijo: yo no soy el camino. Pero llega Jesucristo y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestra fe está fundamentada en alguien que vive y vive y vive. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Cristo vive. Cristo vive. Y la noticia de la resurrección nadie la puede detener. El enemigo quiso detenerla y quiere seguir deteniéndola, pero no puede. Mayor es el
está con nosotros. Ahí en Corintios crecía la iglesia y llegaba gente con sus ideas, con sus enseñanzas contrarias, con muchas filosofías del mundo, y las querían meter a la enseñanza del evangelio de la iglesia. ¿Y sabe qué es lo único que mete en duda a los creyentes de fe? Y surgió un problema grande y Pablo trata con ellos el tema de la resurrección. ¿Y sabe algo? Así pasa en estos tiempos. Gente que llega a iglesias y no quiere dejar ciertas cosas y las quiere introducir a la nueva iglesia a la que llega, y solo hay problemas. Hay gente que trae un espíritu de división y así salió con problemas con sus pastores de su otra iglesia y llega con ese mismo espíritu a la iglesia nueva. ¿Y qué cree que va a pasar? Porque no cambió esa conducta. Hay gente que salió de la otra iglesia con chismes. ¿Y qué cree que va a pasar cuando llegue a la nueva? Porque no cambia esa conducta, ese espíritu que ella trae. Si no analicen los que han salido, cómo van de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, y analicen y van a tener 4, 5, 6 iglesias. Decía un predicador: si algún día hay la iglesia perfecta, ni te metas ahí porque no la eches a perder. Me acuerdo de ese predicador, tremendo el hermano. Tremendo el hermano. Hay gente que llega con eso, y eso es lo que va a entregar allá donde llega. ¿Por qué? Porque no somete su yo a Jesús, al Espíritu Santo, y hacer un cambio real. Hay gente que llega con espíritu de competencia y no llega a edificar, a ayudar, sino que ve a la otra persona como competencia en el servicio, en el ministerio. Y no, Cristo nos ha hecho nuevas criaturas y debe cambiar lo que era el viejo hombre, morir esas obras de la carne. La iglesia, hermanos, se expandía y se predicaba el arrepentimiento de pecados, a Jesucristo entregándose por nosotros, a Jesucristo dándonos vida. Se predicaba su entrega en la cruz y su resurrección, y testificaban las maravillas de Dios, y el pueblo, hermano, se iba edificando por la predicación pura del evangelio. Y el enemigo siempre ha querido destruir el evangelio, el mensaje de la predicación. Y ya no se predica Jesús entregándose por nosotros, Jesús entregándose por amor, Jesús resucitando. Si no te va a ir bien la casa, el carro, la prosperidad, es un mensaje que le encanta oír a la gente. Pero no te arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo porque te ama. Se entregó por ti. Aún en estos tiempos el enemigo quiere desviar su fe, metiendo duda a mucha gente, metiendo conceptos y filosofías modernas que la gente piensa que son modernas, pero son antiguas, porque el diablo es antiguo. Como eso de: pídelo al universo, el universo te va a dar las cosas, pídelo, y exclama al universo. Mi esposa siempre les dice eso: mejor órale al que creó el universo. Porque son filosofías y corrientes. Pídelo al universo, el universo. Sácate tú con tu universo. Y siempre van creando nuevas cosas en la mente de la gente. Nosotros no tenemos una fe vana. Está fundamentada en alguien que resucitó y que vive. Pero ¿por qué más es importante la resurrección, hermano? En tercer lugar, porque nosotros somos resucitados en Cristo. Hay algo más que aprender sobre la resurrección. Que la muerte, hermano, es separación del hombre con Dios. Bíblicamente eso es la muerte. Separación. Es un concepto, separación. Ya el diablo ha utilizado un demonio para una imagen y eso es distinto, distorsionando la mente. Pero la muerte significa separación de Dios con el hombre, bíblicamente. Y dice, hermano, la palabra de Dios en Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar
de vosotros su rostro para no oír. Es esa iniquidad, esa tendencia hacia lo malo que te hace que peques, que llega al corazón. Y el ser humano desde el principio, desde Adán, dice la palabra de Dios en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, desde allá, hermano, desde allá viene esa iniquidad, que es esa tendencia hacia realizar lo malo. Ya les he dicho en otros sermones. Hubo una separación por causa del pecado, y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Qué tremendo. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros, Jesús, cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. O sea, que nosotros estábamos separados, muertos en delitos y pecados, haciendo lo malo, listos para condenación eterna. Pero Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia por medio de su sacrificio expiatorio. Así que nosotros volvemos a tener entrada al Padre por lo que Jesús hizo, no por oro, no por plata, como dice Pedro, sino por su sangre preciosa. Nosotros tenemos, hermano, libertad de entrar al Padre por medio de Jesucristo. La condenación que nos era contraria, hermano, fue clavada en esa cruz. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida. Y Él ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, nosotros tenemos victoria, y también nos ha resucitado de una vida muerta en delitos y pecados. Y por eso somos nuevas criaturas. Y por Él esperamos el mañana y esperamos el bien. ¿O alguien espera cosas malas? Esperamos el bien por Él, porque Él vive. Así que pónganse de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él ha resucitado, y el mensaje no lo puede parar el enemigo durante 2 años, ni lo va a seguir parando, ni va a poder. El mensaje sigue porque es un mensaje vivo, porque Él vive. Él vive. Y vamos a orar en este momento. Van a pasar los muchachos. Aleluya.